Entonces, cuando estábamos en esas, se acabó la Guerra Fría y se acabó por W. Usted ya tenía el escudo, la histeria, la locura, ya estaba todo completamente montado y de pronto se disuelve la Unión Soviética. Imagínate la falta de plan. Quedan completamente con los crespos hechos, con un arsenal absolutamente gigantesco, con unos proyectos ya llevados de toda la locura que cuestan todo el hambre del mundo en montar un escudo de esos, y se acaba la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué hacemos? Y se queda montado todo el equilibrio del terror sin equilibrio. Entonces eso inmediatamente desestabiliza el orden mundial porque eso estaba montado sobre un equilibrio de terror. En esa época, cuando se estaba montando el proyecto de la Guerra de las Galaxias, y cuando se estaba antecitos de que se disolviera, porque es que la disolución de la Unión Soviética además no se la esperaba a nadie, porque eso, mejor dicho, eso un mes antes nadie se imaginaba que eso se iba a caer como un castillo de naipes. Entonces toda la característica de lo que había sido la satanización de la Unión Soviética, la exageración del poder de la Unión Soviética, todo eso quedó en veremos, porque de un momento a otro se disolvió y nos habíamos gastado un montón de miedo durante 48 años magnificando a un enemigo terrible que a su vez magnificaba al capitalismo igualmente, porque era una bipolaridad. Entonces, en esa época, cuando antecitos de que se disolviera la Unión Soviética, cuando todavía se veía como una amenaza y se iba a montar el esquema de la Guerra de las Galaxias, era cuando Sting sacaba una canción que se llamaba Rusos, y era haciendo una referencia a la histeria que se estaba montando y a cómo se estaba orquestando toda una, una manipulación del miedo para justificar proyectos militares gigantescos, sobre la base de que había enemigos imposibles y terribles que atacaban a todo el mundo. Entonces decía, en Europa y en América hay un clima común de histeria, y entonces, y empieza de todo el terror atómico y todo eso. Él lo muestra cómo se sentía antecitos de que eso fuera a desaparecer. Aquí hay un sentimiento común de histeria, en donde se han creado las condiciones para responder a toda amenaza y a toda retaliación. Entonces, que por un lado Khrushchev decía, los vamos a enterrar, yo no me suscribo a ese punto de vista, y por el otro lado Reagan le decía, los vamos a proteger, yo tampoco me suscribo a ese punto de vista. ¿Y cómo puedo salvar a mi pequeño hijo del mortal juguete de Oppenheimer, que es la bomba atómica? Durante 48 años el mundo estuvo bajo el terror de la bomba atómica, bajo el cataclismo de Damocles que escribía García Márquez, bajo la locura de la extinción nuclear, y ese fue el clima de la Guerra Fría. Entonces, y ese clima se basaba sobre la idea de que el enemigo era tan peligroso, tan satánico y tan terrible, que los medios para combatirlos tendrían que ser igualmente peligrosos, satánicos y terribles, porque estaban guiados por los principios de la civilización y el otro estaba guiado por los principios del totalitarismo. Eso en Occidente. En el otro lado era porque ellos eran la justicia y la razón y la igualdad social, y los otros eran la corrupción y eran otras formas de injusticia. Entonces eso fue, lo que fue la Guerra Fría. Cuando se acaba la Guerra Fría, hay un periodo un periodo cortico, la posguerra fría, desde el 89, inclusive pasando por la Guerra del Golfo, que ya nos va a dar una visión unipolar, hasta el 11 de septiembre, en el cual se pensaba que las ideas de un terror nuclear, de una guerra termonuclear global, de un nivel de intimidación permanente, habían cedido. Lo que se bailaba en el muro de Berlín era el fin del terror nuclear, era el fin de la histeria, de la intolerancia, de la persecución ideológica, de toda esa intolerancia que trajo la Guerra Fría. Eso se bailaba en el muro de Berlín cuando cayó, era la esperanza. Entonces hay un momentico de esperanza, que es la primera parte de la década de los 90,
Entonces, en ese momentico de esperanza es cuando viene el desmonte del apartheid, la salida de Mandela de la cárcel, toda la creación de una nueva Sudáfrica, es cuando viene la paz en Irlanda, es cuando viene por primera vez en 500 años, es cuando viene, digamos, la paz del Medio Oriente, la paz, esa Oslo, se enmarca dentro de esta etapa de esperanza, de que había una nueva geopolítica, una nueva manera de mirar el mundo, más humanista, menos belicista, menos guerrerista, y que las cosas iban a ponerse mejor. Ahora, pasaron nuevos horrores, porque es en esa época que va a suceder la peor matanza después de la Segunda Guerra Mundial, la de Bosnia-Herzegovina, el gran genocidio contra el pueblo bosnio en los Balcanes, la limpieza étnica por parte de los ejércitos serbio-bosnios contra el pueblo bosnio y de Serbia misma, del ejército serbio, que pasó ante el mundo en vivo y en directo mientras mataron 270.000 personas sin que nadie lo impidiera, musulmanes todos ellos. Entonces, eso pasó, y pasó lo de Ruanda, el gran genocidio de Ruanda entre la guerra entre los Hutus y los Tutsis. Pasaron esos nuevos horrores que nos pusieron de manifiesto que había una serie de cosas que existían y no habíamos visto, porque en la Guerra Fría, como todo era capitalismo, comunismo, blanco o negro, buenos o malos, muchas cosas que pasaban no eran visibles porque solamente se podían interpretar desde el capitalismo y el comunismo. Entonces hay un periodo que sí trae nuevos horrores como estos de Ruanda y de los Balcanes, pero también trae un montón de esperanzas, son las paces, ¿no? La paz de Taif, los acuerdos de Oslo, la caída del apartheid, la paz en Irlanda, la paz en Centroamérica, el fin de las guerras de Centroamérica. ¿Por qué todas las guerras que estaban ligadas a la Guerra Fría empiezan a encontrar una salida cuando la Guerra Fría se acaba? Entonces, la década de los 90 nos trae digamos, un respiro, una sensación de que ahí las cosas podían cambiar. La rebelión de Chiapas nos pone de manifiesto que al olvidar lo social en el tema de los modelos económicos del mundo, se está olvidando una parte importantísima de la humanidad, y eso es lo que quiere decir la rebelión de Chiapas. Pero es un periodo muy interesante porque la historia deja de tener esquemas, se presenta completamente sorprendente, hay que entender muchas cosas, repensar muchas cosas, y las ideologías ya no sirven para explicar todas las cosas que están pasando. Es una etapa, una oportunidad muy grande de reinventar la historia, la que va sucediendo en ese periodo, y esa fue la década de los 90. Pero entonces sucede algo que va a cambiar todo, y es el 11 de septiembre. Después del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, los vientos que creíamos olvidados, que creíamos extintos y cuya caída habíamos celebrado bailando en el muro de Berlín, volverán a soplar, ensombreciendo de nuevo el panorama de un futuro más humanista. Dos aviones chocan contra las Torres Gemelas, producen el derrumbe de las Torres Gemelas, una cifra de 3.000 muertos, una conmoción en la Gran Manzana, un ataque contundente contra los símbolos del imperio que nos ha tocado vivir en esta época, y esto va a desencadenar una cantidad de reacciones que van a alterar completamente todo el orden mundial como se presentó durante la década de los 90, porque la historia tiene unos niveles de impredecibilidad altísimos, y de pronto pasan cosas que cambian por completo el tiempo en el que vivimos. El impacto de la caída de las Torres Gemelas, la herida histórica de un pueblo que no ha padecido en su territorio las guerras desde cuando tuvo la guerra de secesión en la época del enfrentamiento entre el norte y el sur por la abolición de la esclavitud en 1861 a 1867. Desde entonces, Estados Unidos no tenía en su territorio un ataque
Los ataques habían sido el ataque a Pearl Harbor, era en una base norteamericana en Hawái, pero no era en territorio norteamericano. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio arrastrado a los conflictos donde mandó tropas a Europa. Pero en esta ocasión, por primera vez, le va a tocar un ataque directo al corazón de su simbolismo. Entonces, esto va a desatar una reacción una reacción primero de asombro, de estupor, y luego viene lo que se llama el síndrome de la víctima, y es cuando la víctima siente que ha sido objeto de un ataque y empieza a buscar primero la reacción más emocional, y luego ahí empieza a haber una retaliación, una necesidad de retaliación, de compensación. Y la necesidad de compensación es un punto en el cual es una deuda impagable. ¿Cuándo se van a sentir debidamente compensados por el daño que eso les supuso como pueblo y como sociedad? Entonces ahí viene, digamos, una cadena de acontecimientos que nos lleva a Frankenstein. La investigación lleva a una organización que hasta entonces no había sido públicamente conocida a nivel mundial, que se le llamaría Al-Qaeda, la base. Al-Qaeda significa la base. Entonces, ¿de dónde sale esto? Entonces resulta que habíamos visto cómo durante la guerra del Golfo Pérsico se habían puesto tropas de las Naciones Unidas y de la OTAN y de Estados Unidos y de Gran Bretaña y de todos los países que participaron en esa coalición en el territorio saudí. Al entrar las tropas en Arabia Saudita, están tocando la tierra del profeta. Al tocar la tierra del profeta, las escuelas Hanabalí y Sawafí, escuelas de fundamentalismo sunita que Arabia Saudí inspiró y organizó y financió para combatir el fundamentalismo chiita de la revolución islámica iraní. Entonces ellos sabían, digamos, el fundamentalismo chiita amenazaba a todo el mundo sunita. Entonces, para contrarrestar la amenaza a todo el mundo sunita que suponía la revolución fundamentalista islámica iraní, los saudíes, que son los representantes, digamos, de los 5 califas y del mundo sunita, en un principio, ellos van a apoyar un fundamentalismo sunita para enfrentarlo al otro. Ese fundamentalismo sunita tenía el control de la Arabia Saudí hasta la Guerra del Golfo. En la Guerra del Golfo Pérsico pierden ese control porque al tocar tropas la tierra del profeta, los fundamentalistas consideran que eso es una profanación. Se entiende por fundamentalismo volver a los fundamentos de una religión. Esto no es una característica de ninguna religión en particular. Todas las religiones pueden tener este tipo de posiciones. Entonces, digamos, esta ala extrema del sunismo se ve desligada de sus lazos con Arabia Saudita porque considera que ha habido una profanación a la tierra del profeta. Entonces se vuelven un grupo aparte que se va a ligar con otro grupo, y aquí empiezan a aparecer pedazos de viejos conflictos que quedaron abandonados en el tiempo y que se siguieron incubando y que se volvieron Frankensteins. Entonces, estos sunitas Hanabalí y Sawafí se van a poner en contacto con los afganos, y los afganos han librado una lucha gigantesca contra la Unión Soviética cuando la Unión Soviética invadió a Afganistán para tratar de impedir una revolución islámica en Afganistán. En aquella ocasión los Estados Unidos apoyó a los afganos y apoyó a los talibanes, y los apoyó y estuvo con ellos, y Rambo fue a pelear en Rambo 3, entre otras cosas, con los mismos talibanes y los mujahidines y todas las diferentes fracciones que estaban luchando contra la invasión soviética, que fue la invasión soviética sobre Afganistán fue uno de los actos más crueles, bárbaros, sediciosos y estériles que se hayan visto, y fue una de las cosas que le costó a la Unión Soviética el imperio, entre otras, su poderío como potencia. Fue una cosa salvaje y una persecución sin cuartel contra el Islam. Entonces, aquí, antiguos aliados de Occidente
porque durante toda la época en que se alimentó el fundamentalismo sunita, eso tuvo todo el apoyo de Occidente porque tenían un enemigo común que era Irán. Por eso es que Irán está en el corazón de todo nuestro conflicto.